durante reiteradas noches estudiando el tema de iniquidades, me dediqué a estudiar un texto que se llama Monte Oscuro, el cual lo hallé y lo encontré en la Biblioteca Municipal de Puerto Tejada, y otro texto muy interesante que se llama Puerto Tejada 100 años. Y no hay coincidencias. Este municipio fue fundado en 1897 por el gobernador del Cauca llamado José Antonio Pinto. Fue quien decretó la fundación de Puerto Tejada. Esta información la recibí de un líder comunal de este municipio. Me llamó la atención cuando estudiaba la historia de Puerto Tejada saber quién era la persona Tejada, y por los libros que le acabo de mencionar me doy cuenta que Tejada no era un negro cimarrón, Tejada no era un esclavo, Tejada era un hacendador que esclavizaba, que maltrataba a los negros de esta zona. Y me llama la atención cómo es posible que un hombre que cometió tantas iniquidades, la ciudad tenga ese mismo nombre, Puerto Tejada. Y me di a la tarea de preguntarle a muchas personas en la calle, algunos cerca de la alcaldía, y muchos no saben la historia de su ciudad. Le animo, amigo, hermano, que estudie la historia de su ciudad, para que nos demos cuenta de que esta ciudad fue cimentada bajo iniquidades. En estos textos se habla de el homicidio, el robo, el hurto, el atraco, desde hace 118 años. Desde 1897 hasta hoy 2015 van 118 años, donde hemos visto generación tras generación y repetitivamente el mismo pecado, quiere decir la misma iniquidad. Cuando llegamos a Puerto Tejada a cumplir nuestro ministerio pastoral, Dios me dice: hombre fuerte, homicidio. Y empecé a experimentar la muerte de muchos jóvenes que les prediqué. Hombre fuerte, homicidio. Tuve la experiencia de ver 3 jóvenes, el cual estuve predicándoles, y los 3 jóvenes fueron asesinados en este municipio. Y quiero hablarle de una iniquidad que hasta hoy está vigente. Se llama iniquidad de homicidio. Vamos a hablar en Génesis capítulo 4. La primera persona que cometió un homicidio en la Biblia se llama Caín. Eran 2 hermanos, Caín y Abel. Génesis capítulo 4 versículo 10 dice así: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. El espíritu de homicidio lo que trae es maldición a la tierra que recibe la sangre de las personas que se derrama en determinado lugar. Dios le está diciendo a Caín: maldito eres tú, maldita es la tierra por tu causa, que tomó la sangre de tu hermano, y serás errante y extranjero. Y una de las iniquidades que en 118 años se han experimentado en el municipio de Puerto Tejada se llama hombre fuerte de homicidio. Si usted estudia detalladamente la historia, desde la antigüedad, para subsistir los primeros hombres esclavos en esta región era simplemente robar, matar y asesinar. Y otro pecado se ve aquí en la historia, que es la traición. Si nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, nos habla de uno de los discípulos de Jesús o los apóstoles de Jesús, que es Judas. Y dice en Hechos capítulo 1 que Judas, con el precio de su iniquidad. ¿Cuál era la iniquidad de Judas? El dinero, la avaricia.
y es un espíritu que se llama Mamón. Judas, por su iniquidad al dinero, presenta a Jesucristo ante los sacerdotes y ellos acuerdan un precio para vender al Señor. Y en la historia, no es una coincidencia, de Puerto Tejada, muchas personas de la misma raza entregaban a su gente a los hacendadores. Usted puede leerlo, esto no lo escribí yo, esto lo escribieron unos hombres de Dios, que realmente los bendigo y les agradezco mucho por este primer tomo que se llama Monte Oscuro. Pero la Universidad del Valle hizo una investigación muy hermosa en el libro de 100 años Puerto Tejada, que le aconsejo que lo estudie y lo lea. Miren, en el tiempo de Jesús, Judas y los sacerdotes o los hombres de Dios que conocían la ley o la Torá en el tiempo de Jesús, acordaron un precio. Ese es el precio de la iniquidad de Judas. ¿Y a qué llevó esa iniquidad a Judas? A simplemente el suicidio y la muerte y condenación. La iniquidad referente a la traición por el dinero o por búsqueda del dinero de una manera distorsionada, simplemente lo que lleva es a la muerte. Unos en homicidio y otros en suicidio. Y si usted estudia la historia del pueblo judío en el tiempo de Hitler, de la misma forma como le colocaron precio a Jesús y de la misma forma como Jesús fue despojado de todas sus vestiduras, esa iniquidad y esa maldición no quedó ahí. El pueblo judío durante el tiempo de Hitler, durante los nazis que tenían centros de concentración para destruir a los judíos, literalmente el pueblo judío fue despojado de todas sus riquezas materiales, aún de la ropa que ellos llevaban en su cuerpo, y de una forma despiadada, desnudos eran llevados a las cámaras de gases para ser destruidos. Ahí está cumplida la iniquidad de Judas y de los sacerdotes por haberle colocado precio al Señor Jesús. Hasta la historia se han dado las consecuencias de esa iniquidad en el aspecto de vender, de traicionar por dinero a alguien o a su prójimo. Volviendo a la palabra en Génesis, con la vida de Caín, el espíritu de homicidio, el hombre fuerte de homicidio, se ha manifestado durante mucho tiempo en nuestra comunidad. Si nos vamos al Salmo capítulo 9, versículos 12 y 13, quiero profundizar solamente en la iniquidad de homicidios. Quiero aplicar este tema a la actualidad de nuestro municipio de Puerto Tejada. Solamente quiero tratar por este día esta sola iniquidad. Salmo capítulo 9, versículo 12 y 13, y dice: porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Lo que Dios está diciendo, que de la misma forma como el Señor le hizo justicia a Abel, que la sangre de Abel clamaba desde la tierra pidiendo justicia a Jehová, la justicia de Dios viene sobre Caín y Dios aplica una corrección sobre Caín, que es: andarás errante. Y nadie le coloca una señal a Caín. Nadie podrá tocar tu vida. ¿Usted se imagina la forma en que Caín murió? Fue sacado de la presencia de Dios y Dios le pone una marca: que nadie mate a Caín. Murió errante. Toda persona homicida vive un estilo de vida errante. Y en este día te hago un llamado a ti, joven, adulto, que has tenido ese estilo de vida, y muchas veces las personas no saben por qué practican este estilo de vida. Simplemente se ha heredado de padres a homicidio en este municipio. Y Cristo entregó su vida en la cruz para que tú en este día, al final quiero hacer una oración por todas las personas que están encarceladas en este estilo de vida del homicidio, del robo, del hurto, del atraco,
Déjame decirte que Dios te ama, que Dios no te culpa, que Dios no te acusa. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para en este día hacerte libre de esa iniquidad que durante 118 años desde que se fundó Puerto Tejada ha estado marginando esta ciudad, y cada sangre que ha sido derramada sobre el suelo de Puerto Tejada, igualmente que la sangre de Abel, está clamando ante Jehová justicia. Y en esta palabra lo que está diciendo es que Jehová viene a corregir esa iniquidad. Es tiempo de un arrepentimiento. Tuvimos un evento en la Casa de la Cultura, cuyo tema principal era madres que oran por sus hijos. Dios nos pone en el corazón en ese tiempo que era necesario que las madres se acercaran a clamar a Dios perdón y misericordia por el estilo de vida que llevan muchos jóvenes en este municipio. Y déjeme decirle que ahí presentamos un video sobre la situación de África, Uganda. En África, Uganda, sucedía algo similar a lo que sucedió en Buenaventura hace 2 años, y algo similar de lo que ha sucedido en Puerto Tejada. Y Dios le revela a un pastor que el espíritu de rebelión era lo que estaba trayendo muerte y derramamiento de sangre sobre esa zona. Y Dios empieza a revelarle a este pastor que deben de tomar un grupo de intercesión. La iglesia se unió en ayuno y oración, clamándole a Dios y pidiéndole perdón por todas las iniquidades que hicieron los padres de esa zona de África, Uganda. Déjeme decirle, hermano e iglesia de Jesucristo, que el problema de falta de unidad del pueblo cristiano es un problema de iniquidad, y lo estaremos presentando en los siguientes días. La iniquidad por la cual las iglesias, los siervos, los miembros de las iglesias no se unen como África, Uganda, para hacer un ayuno en rescate de la tierra de Puerto Tejada y pedir perdón a Dios por 118 años de derramamiento de sangre, de homicidio, de robo, de hurto. Le corresponde a la iglesia cristiana evangélica. Es nuestra responsabilidad de nosotros unirnos a ayunar y pedirle perdón para que Él venga a sanar y a liberar esta tierra, y a su nombre sea la gloria. Estamos viendo que en África Dios revela el problema principal y la raíz de la iniquidad por la cual hay tanta muerte, y aún muchos hijos de hermanos y siervos cristianos se estaban viendo afectados. Ese video lo presentamos en ese día, y en el transcurso de los días lo estaremos proyectando hacia usted para que usted lo observe. Y el pastor, al cual Dios le revela que el espíritu de rebelión que había en África, Uganda, era lo que estaba provocando la situación de muerte, de secuestro en esa zona de África, Uganda. Nosotros podemos tomar ejemplo. El pastor simplemente se arrodillaba y le decía: Señor, perdona las iniquidades de nuestros padres. La iniquidad es un tema que debemos de aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida ministerial, si somos ministros del evangelio, y a las familias y a los hogares. Y Dios nos está dando luz y revelación en este tiempo, porque el municipio de Puerto Tejada necesita una intervención espiritual. Déjeme decirle, iglesia de Dios, una intervención espiritual. Una intervención espiritual. Dios demanda la sangre, es decir, que Dios no deja sin castigo a los asesinos. La palabra sangres en el plural en este versículo 9 del Salmo 12 me está diciendo de que Dios va a demandar cada sangre derramada injustamente por la violencia en nuestro municipio. Así que hay que pedir perdón a Dios por las iniquidades personales, por las iniquidades congregacionales y por las iniquidades de la tierra de Puerto Tejada. Según la historia, esta tierra era una tierra de bendición y muy fructífera, según la historia de Puerto Tejada. Y la sangre, como el Señor le dijo a Caín, por tu causa será que maldita la tierra. Viene maldición a la tierra, mis hermanos y amigos oyentes. Por eso es que vemos la situación
de nuestro municipio hay maldiciones debido a tanto homicidio desde hace 118 años. Y lo que debemos de hacer es lo que está escrito para ir finalizando en Segunda de Crónicas. Este es el llamado que Dios nos está haciendo a todos los cristianos, porque es responsabilidad del pueblo de Dios rescatar esta tierra, rescatar la gente, rescatar tantas familias, tantos jóvenes que están sufriendo, tantas personas que ni se dan cuenta. Mire, si yo 18 años que llevaba en el evangelio, ministro de alabanza, sirviéndole a Dios, predicando, y aún me decía, pero ¿por qué ciertas tendencias de mi pasado, de mi padre, todavía están en mi vida económica, financiera? Soy un siervo a tiempo completo. ¿Por qué no estoy viendo la realidad de lo que está escrito en la Biblia en mi vida? Era simplemente porque ignoraba sobre las iniquidades. ¿Y qué es lo que quiero decirle a usted en este hermoso día, terminando con este versículo? Esta tierra de Puerto Tejada necesita ser redimida de las iniquidades. Y solamente el pueblo de Dios tenemos la autoridad, el poder, los sacerdotes, los ministros, la iglesia de Jesucristo unida como lo hizo África Uganda. Podemos rescatar la gente para que Cristo venga a libertar esta tierra, a sanar esta tierra y podamos volver a ver los tiempos fructíferos que están escritos en estos libros y en esta historia. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, es un llamado a la iglesia de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Este es el llamado que Dios nos está haciendo. El pueblo de Dios nos levantemos como África Uganda. 40 días de ayunos, y el número 40 significa un cambio de una generación a otra. Cada 40 años es una generación a otra. Puerto Tejada lleva 2 generaciones, 80 años y 18 hasta el 2015. En el 2017 se cumplen 3 generaciones. Y escrito está, dice la palabra en Éxodo 25, el Señor dice que es Dios celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero dice también el Señor en contraparte a los que viven una vida de santidad y de obediencia, y que por medio de esa obediencia queremos rescatar no solamente este municipio y esta tierra, sino todas las almas que están en Puerto Tejada. Dice también, y generaciones, por 1000 generaciones, por 1000 generaciones a los que le aman, por millares, por 1000 generaciones. Quiero terminar con esto. Dios, en el tiempo que hicimos ese evento en la Casa de la Cultura, hicimos un llamado a todas las personas de la ciudad. Personalmente le expresamos este proyecto al alcalde, a concejales, a líderes comunales y al presidente de las juntas comunales de Puerto Tejada, porque queríamos levantar un clamor con respecto a madres que oran por sus hijos. Madre, la solución a la situación que están viviendo los jóvenes en este municipio es simplemente volvernos a Dios, clamar a Él, pedir perdón por nuestras iniquidades, de nuestros padres, de nuestros ancestros, para que Dios rescate la juventud de esta ciudad. Mire, aún muchos jóvenes ni se dan cuenta por qué actúan así, por qué viven así. Es porque ellos ignoran esto. Si mucho pueblo cristiano ignora esta palabra, ignora los de las iniquidades, cuánto más las personas que todavía no tienen a Cristo, hermano, y no caminan como nosotros estamos haciéndolo para servir a Dios. Cuánto pueblo allá afuera está sufriendo, preguntándose por qué no cambia esta persona, por qué no cambia determinado barrio, por qué en determinado barrio se ha acentuado como una maldad, por qué en determinado barrio se ha acentuado una herencia de padres y hijos, siempre los mismos, el padre fue homicida, el hijo es homicida, los familiares son homicidas. Es simplemente una maldición de hace 118 años y las personas no saben, no encuentran la solución. Tenemos que nosotros, los ministros de Dios, la iglesia de Jesucristo, predicar eso, pero no solamente predicarlo, sino desarraigar las iniquidades para que ellos puedan ver
a Jesucristo, la verdad de Dios, y sean libres como usted y yo hoy estamos predicando a Jesucristo, y también se unan a este ejército de Dios que está libertando cada día más y más personas cautivas por el engaño de Satanás. Y Dios nos entrega una palabra para el municipio de Puerto Tejada, que en este día no lo vamos a profundizar, en los siguientes programas. Y Dios nos da en ese evento Isaías capítulo 1. Dios nos entrega Isaías capítulo 1. La pregunta es, ¿cómo y cuál es la respuesta ante cerrar la maldición de la iniquidad de los homicidios? Pues en Isaías capítulo 1, quiero leerle el versículo 15 en adelante, está la solución. Dios, como es justicia, siempre viene sobre la iniquidad a enderezarla. Y este llamado de Isaías capítulo 1 es para todos los gobernantes de Puerto Tejada, para todos los líderes comunales, para la iglesia de Jesucristo y para todas las personas en común que no profesan ninguna denominación o algún credo. Dice la palabra Isaías capítulo 1 para finalizar, versículo 15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. La razón por la cual Dios no escucha la oración es por el derramamiento de sangre, la iniquidad, la sangre que ha sido derramada injustamente sobre esta tierra. Dios dice aquí a su pueblo de Israel, pero nos habla a nosotros hoy, que nuestras manos a este pueblo de hoy están llenas de sangre. La solución es: lavaos y limpiaos. Lo que leí al principio en Tesalonicenses y segunda de Corintios. Dios quiere que nos santifiquemos y nos preparemos para poder redimir y rescatar en el nombre de Jesús esta tierra. Lavaos y limpiaos, y dice el Señor: quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En pocas palabras, para cerrar la puerta de maldición, de la iniquidad, de homicidios, lo que Dios está diciendo es: los gobernantes, los líderes comunales, la iglesia cristiana y el pueblo en común, practiquemos la justicia. De esa manera se cierra la puerta de iniquidad. Practicar la justicia, darle al huérfano y darle a la viuda, a la desamparada, lo que le pertenece. Y Dios aquí está haciendo un llamado a que practiquemos la justicia. Es la forma de cerrar la puerta a esta maldición de iniquidad, de homicidio. Damos gracias en este día por la oportunidad que Dios nos ha dado a través de estos medios para poder compartir lo introductorio, lo inicial con respecto al tema de las iniquidades. Es mucho más profundo. Llevo 2 años consecutivos y le digo a mi hermano que hay otros siervos, Ana Méndez, hay otros siervos que llevan muchos años, y el tema es muy profundo, porque el tema, además de estar escrito en la Biblia, debemos de pedir a Dios espíritu de revelación. Iglesia, debemos pedir espíritu de revelación para que Dios, del logo de su palabra, traiga el rema y la aplicación a nuestra vida, al tiempo como se encuentra la iglesia hoy en día, y también como se encuentra nuestra tierra y la ciudad donde vivimos. A todos nos compete la salvación, la sanidad, la bendición y la prosperidad de todas las familias que tienen que ver y están relacionadas en esta tierra de Puerto Tejada.